Hoy voy a contarles algo que a mí me cambió la vida. Voy a explicarles un mapa, que es el mapa de los niveles de la conciencia. Este mapa, que voy a poner acá en esta parte, es un mapa de los niveles de la conciencia, como acabo de decir. Y los niveles de la conciencia son niveles energéticos a los cuales nuestro cuerpo puede acceder. Y accede todo el tiempo, de hecho. Cada persona vive en un nivel de conciencia determinado en un momento de su vida. Y este mapa nos explica los distintos niveles que existen a lo largo de nuestra vida. Yo lo tengo acá para poder verlo mejor, pero si bien no se asusten, o sea, hay muchos colores, hay muchas palabras, no importa, no se asusten. Lo que tienen que entender acá es que en los niveles de frecuencia se pueden medir en sus vibraciones. Yo la verdad es que no sé cómo medirlos, no sé cómo se hace científicamente, pero entiendo que se pueden medir estos niveles de conciencia. Y las distintas vibraciones representan un número expresado en una escala logarítmica. Este número va del número 20 hasta el número 1000, o 700 o 1000, como ven acá. A partir de las emociones más pequeñas, digamos, de logaritmo más pequeño, son emociones de contracción, son niveles de contracción. Son niveles que te limitan, que te retienen. Y las emociones más, o los niveles más elevados son niveles de expansión, niveles de que no te limitan, digamos, en donde ensalzás tu poder creador y donde son emociones de poder, digamos. Son emociones que te permiten crear, que te permiten comprender, que te permiten expresar, que te permiten ayudar. ¿Me explico? Los niveles por debajo del 200 son niveles de contracción, como acabo de decir. En el 200 está el nivel del coraje, que es el estado mediante el cual nosotros podemos ayudar a expandirnos, ayudar a otras personas, donde decidimos que ya no queremos más la vida que tenemos y decidimos expandir nuestra conciencia y decidimos empezar a hacer cosas por los demás, empezar a hacer cosas por uno mismo. Es el nivel del coraje es el nivel mediante el cual nosotros tenemos esa energía creadora que nos permite alcanzar niveles más altos de conciencia. Por debajo de los 200, orgullo, ira, deseo, miedo, sufrimiento, apatía, culpa y vergüenza. Todas estas son emociones que en algún momento todos las sentimos, yo las he sentido y las siento hoy en día también, tampoco es que soy Jesucristo. Todos hemos sentido alguna vez estos niveles y todos tendemos a caer a estos niveles cuando nos pasa algo malo. Por ejemplo, yo tiendo a caer mucho cuando tengo una situación adversa, tiendo a caer mucho en el miedo o en el sufrimiento. Hay gente que tiende a caer más en la ira, en el orgullo, en el deseo. Todas estas son emociones que no es que no nos sirven, pero que tendemos tienden a contraernos, tienden a bajar nuestro nivel de conciencia, tienden a hacernos más egoístas. Son emociones egoicas o niveles egoicos, como yo los interpreto, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones de esto, no es que yo solo las interpreto. El nivel de la vergüenza es el más bajito, es el nivel que es casi imposible vivir, de hecho es el que más cercano está a la muerte. Después está la culpa y la apatía, y el sufrimiento, el miedo y el deseo. Son todas emociones que hemos sentido en algún momento de nuestra vida y que nos impiden avanzar, que nos hacen egoístas, que nos hacen, no, esto me pasa a mí, esto me pasa por esto, por el mundo externo. Reflejan las cosas en el mundo externo. Hay un libro que está muy bueno que se llama Dejar ir, que explica básicamente todos estos niveles de conciencia, que lo voy a resumir en algún video, y explica cómo a partir del miedo o del sufrimiento hay mucha gente que pasa directamente al coraje. ¿Por qué? Porque el miedo nos dice, por ejemplo, una situación que nos da miedo, nosotros tendemos a, de repente sale una energía nuestra que nos dice, che, yo tengo miedo de esta situación, entonces quiero cambiarla, y aparece el coraje. El coraje es la emoción que de repente nos hace sentir mucha energía para poder crear y salir de esa situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, tengo miedo de no tener dinero, por ejemplo, porque no llego a fin de mes. Entonces hay dos opciones, o te quedas en ese miedo o surge el coraje. El coraje es esa energía, es ese estado de conciencia que te permite tener energía para salir de esa situación. ¿Por qué? Porque vos tenés miedo. Entonces el coraje surge como eso y te permite acceder a estados más elevados de conciencia. Los estados más elevados de conciencia son el estado natural de nuestro cuerpo. Nosotros enteramente somos abundantes, vivimos en pacificidad, vivimos eternamente en paz, en amor y en alegría. Lo que pasa es que nuestro ego nos intenta descender estos niveles de conciencia, nos intenta hacer tener miedo y demás. Cosa que no tenemos que reprimir, tenemos que dejar ir esos sentimientos. Pero nuestro estado natural es el estado de la paz, es el estado de la abundancia. En estados de neutralidad,
voluntad, aceptación, razón y amor son los estados que nosotros podemos expandirnos y crear. Y tenemos la energía creadora, la energía de poder. Yo recién lo estoy comprendiendo, no es algo que soy experto ni nada, pero leí varios libros al respecto y me parecía importante compartirlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una energía que está por debajo de los 200, un nivel de conciencia por debajo de los 200, nos volvemos contraídos y tendemos a, entre comillas, contagiar eso. Y los estados por encima de los 200 tienden a estabilizar el mundo. Entonces los estados por encima de los 200 tienden a, como si fuese sostener el resto del mundo, sostener el resto de las energías. No sé muy bien cómo funciona, pero entiendo que una persona que vibra en amor sostiene a miles de personas que vibran por debajo de los 200, que calibran por debajo de los 200. Cabe destacar que hay personas que viven completamente en amor, pero siempre que pasa alguna situación adversa suelen caer hacia alguna de estas emociones por debajo de los 200. Lo que tenemos que hacer cuando caemos por debajo de estas emociones es simplemente aceptarlas en nuestro cuerpo y dejarlas ir. Ya expliqué en un video anterior cómo es el mecanismo de dejar ir, pero lo explico de vuelta. Básicamente concentrarte en esa emoción en el cuerpo y largarla, dejarla ir, sea llorando, sea gritando, sea riendo, como quieras. Cuando aprendemos a dejar ir esas emociones, tendemos a estar en paz. ¿No les pasa que después de llorar suelen estar en paz? Bueno, esa es la emoción, ese es el nivel de conciencia de la paz. Y en ese nivel de conciencia tenemos más energía creadora, más energía de poder. A estos estados se suele acceder muchas veces cuando las personas tienen viajes psicodélicos, viajes de hongos, de ayahuasca, de cualquier tipo de psicodélicos, tendemos a acceder a estos estados de conciencia más elevados. ¿Por qué? Porque nos muestran un mundo que es puro amor, que es puro amor eterno, incondicional, y así es el mundo en realidad. Lo que pasa es que estamos sesgados y obnubilados por nuestro ego. Eso es lo que yo interpreto de la escala de los niveles de conciencia. Espero que te sirva. Te voy a dejar acá unos recursos o preguntarme algunos recursos para que puedas ir leyendo sobre el tema. Abrazo.